¿Por qué no cavar? ¿Cómo es no cavar? ¿Qué es no cavar? Es un proceso sencillo y en este video te explico cómo hacerlo, cómo empiezas, cómo controlas las malezas, cómo vas a alimentar tus plantas, cómo mantienes el jardín realmente lleno. Finales de julio, ama de casa verano, sur del Reino Unido, latitud 51. El verano no es tan caluroso y simplemente cómo sacar el máximo provecho de tu terreno. De manera orgánica, es decir, sin usar ningún insumo químico o sintético, todos son insumos naturales. Y de esa manera, lo clave es que trabajas con la naturaleza y los procesos naturales y vamos a recorrer el jardín. En este video vamos a ver diferentes lugares y puedo mostrarte diferentes cosas. Y lo primero que quiero mostrarte es, créelo o no, cómo cavar un hoyo. Entonces, ¿qué pasa si no cavas? ¿Cómo se mantiene el suelo abierto y estructurado? ¿Y cómo entran ahí las raíces de las plantas? Este es un ejemplo. Esta mañana cavé un hoyo para ilustrar y este hoyo no tiene más de 1 pie de profundidad, 12 pulgadas, 30 centímetros. Y los pedazos de tierra que salieron en terrones los mantuve juntos, así podemos ver un perfil. Te da una idea de lo que está pasando. Así que una vez al año pongo alrededor de 1 pulgada. Es difícil ser preciso, pero esa es la cantidad de composta nueva que pongo en todas las camas, sin importar lo que vaya a cultivar. El punto es alimentar el suelo, no alimentar las plantas. Se trata mucho de no pensar en términos de fertilizantes e insumos sintéticos, sino básicamente de permitir que la naturaleza actúe, para que con el tiempo eso sea absorbido por la vida del suelo, porque este método realmente favorece la biología del suelo y las lombrices salen, comen el compost y lo llevan hacia abajo. Ellas mantienen un canal en el suelo, ¿no? Un canal de lombriz, y eso es fantástico para la aireación y el drenaje de una manera muy estable, más estable que si haces cultivos porque perdura. No es necesario repetirlo cada año. Si cavas, entras en el ciclo de hacerlo siempre. Incluso puedes caminar sobre estos bancales, ya que la estructura es muy firme y estable. Esta es la capa superior, que llega hasta unos 5 pulgadas, unos 12 a 14 centímetros. Seguimos bajando por la zona media hasta llegar a la parte de abajo. Eso baja a 30 centímetros o 12 pulgadas. En la parte de abajo puedes ver que el suelo es más claro, aunque se vuelve arcilla del fabricante de casas. De hecho, como sucede, tiene un poco de grava o pedazos de piedra en él. Se llama roca de lodo, para ser preciso, lo que facilita el drenaje. Recibo comentarios de todo el mundo y de personas con distintos suelos, incluso quienes tienen arcilla muy densa. Sí, funciona, ¿no? Un árbol quizá requiera más composta al inicio. Llegaré a eso porque la fase inicial es distinta a lo que haces después, y además hay personas con suelos muy pizarrosos. Recientemente estuve en Irlanda y alguien comentó que su tierra está llena de pizarra. Parece poca tierra, pero él composta encima. Las raíces pueden meterse entre las piedras, la pizarra, lo que sea, incluso arcilla, y eso se abre. Y eso es lo que hace la biología. Como no estamos rompiendo la tierra en ningún momento, dejamos estas redes en su lugar, como la red micorrízica, que es como un sistema de raíces existente. Este bancal era de chícharos altos de 2 metros o 6 pies. Por eso está tan seco. Así que este suelo está muy duro y recibo muchas preguntas como «Oh, mi suelo está muy duro, debo necesitar cavarlo». Y no es eso en absoluto, simplemente está duro porque está seco en este momento. En verano suele estar duro por la sequía, no te preocupes. ¿Ves en ese terrón seco y arcilloso una raíz de chícharos? Así podemos observar pequeñas raíces por toda la tierra. Han logrado llegar bastante profundo, pero más que eso pueden aprovechar la red de raíces existente que es el micelio. Los hilos son exactamente eso, y las plantas con luz solar fotosintetizan. Llevan carbono de la fotosíntesis hacia la red de raíces y el micelio, y también bacterias a través de la rizofagia. Buscan alimento porque no tienen otra fuente, solo las raíces de plantas. Las plantas son las que impulsan todo, y lo que las impulsa es la luz solar, que permite el poder, la energía del carbono. Así que los exudados de las raíces que salen son azúcares, y eso alimenta todo el micelio en el suelo. Ellos buscan nutrientes y humedad, llegando a cavidades y suelos inaccesibles para las raíces. Aquí hay una raíz de chícharo. Note que es bastante grande y se va haciendo más pequeña a medida que baja.
Ya sabes, una estructura clásica de raíz. Puedes ver cómo todo eso se ha desarrollado muy bien sin cavar en suelo pesado. Ahora vamos a ver cómo mantener esta maravillosa fertilidad con una cama a la que recientemente le puse un poco de composta. Esto es alimentar el suelo, y después de más de 40 años haciendo esto, he descubierto que la mejor manera, al menos en un clima templado, de alimentar la vida del suelo, eso es en realidad. No se alimenta el suelo, sino su vida. Principalmente hay un poco de alimentar el suelo con nutrientes. El compost que está encima es casero, tiene poco menos de un año. Ya le estamos agarrando la onda al compost aquí. Es material bastante bueno, pero no lo estoy usando, no me molesta eso. Hay pequeños trozos de madera, de hecho agregamos pedacitos de madera al proceso de compostaje y eso ayuda a mantener algo de aire en la pila. Mira uno de mis videos sobre eso. Hay mucha información para hacer un gran compost más fácil y exitosamente. Este es el resultado final, donde también hay lombrices. Me di cuenta esta mañana al nivelarlo con el rastrillo, lo cual es genial. Y puedes esparcir compost con lombrices. Eso muestra que está bastante maduro. Los pájaros se los comerán o se irán al suelo temporalmente. Son las pequeñas lombrices rojas, Acinia fetida, lombrices brandy, tigre y de pescador. Son nombres distintos para la misma lombriz que es pequeña y no trabaja mucho el suelo. Las que realmente quiero fomentar aquí, o sea, hay una, justo la atrapé. No, desaparecen porque no les gusta la luz, estas lombrices rojas. A las lombrices no les gusta la luz, por eso deben estar cubiertas y se van hacia abajo. Las lombrices de tierra Lumbricus terrestris son grandes, gordas, rosadas, viven hasta 8 años y crean canales permanentes. Y saldrán al estar húmedo. Está muy seco ahora, así que para que funcione en el suelo debe estar húmedo. Normalmente no pondría composta a mitad del verano. Casi siempre lo hacemos antes del invierno cuando ya las camas están despejadas. Puedes esparcir la composta. Y eso resalta el punto sobre la composta. No es fertilizante. No es un alimento soluble en agua porque ponemos la composta encima. Digamos, a finales de noviembre o diciembre, la lluvia la atraviesa como mucha lluvia. En primavera siembras semillas, plantas y crecerán abundantes. Como puedes ver, todo esto es de composta esparcida hace unos 8 meses o más, que incluso ha sido lavada por mucha lluvia. Y eso muestra cómo los nutrientes, tal como son, no son solubles en agua. Además, hay muchas cosas buenas en la composta, como un poco de composta de hongos aquí abajo. Y esto básicamente te muestra la profundidad. Ese es el original, donde el suelo de repente se pone seco. Aquí había zanahorias. De hecho, esto responde a otro punto o pregunta. Ya sabes, la gente dice, bueno, con el método sin cavar, ¿cómo bajan las raíces? Así que estas zanahorias salieron de aquí esta mañana y son de diferentes variedades. Laila, Lusang y Nant, que es una de mis zanahorias favoritas. A veces se caen, no importa, tienes 2. Así que en general veo que la mayoría de las personas pues se dan cuenta, ya sabes, con el método sin cavar. Las zanahorias funcionan muy bien, el perejil funciona muy bien, lo difícil en realidad es sacarlos porque echan raíces muy profundas. No tienes que preocuparte por eso, salvo quizás el primer año al poner composta en suelo denso. No crecerán profundo de golpe, pero sus raíces sí pueden. Las zanahorias tienen raíces pequeñas y esas pueden ir profundo, igual que las raíces de las papas pueden ir profundo. Mientras que las papas tienden a acumularse cerca de la superficie en el compost y ponemos compost encima para evitar que se pongan verdes. Así que esto es sin cavar, solo ligeras variaciones, pero el principio es el compost. ¿Y por qué eso? Específicamente cuando empecé, seguía a una señora llamada Ruth Stout en Connecticut y ella recomienda usar heno. Tuvo mucho éxito. Luego noté que su clima es seco, no como aquí. Así que tuve muchas babosas y esto es una cobertura superficial que no alberga babosas. Tuve mucho éxito con eso. Y también, porque no estás perturbando la vida del suelo, permites que la otra ecología del suelo prospere, como los escarabajos que comen los huevos de las babosas. Así que ahora vamos a explorar un poco más sobre la comparación entre cavar y no cavar. Con el tiempo, el método de no cavar hace que el suelo se vuelva denso y pesado y no necesita aflojarse para airearlo.
¿Y cómo saberlo? Hice una prueba. Las 2 primeras camas que hice cuando llegué aquí era un espacio vacío lleno de maleza, pasto, hierba, maleza, y creé 2 camas. Camas cavada y no cavada juntas, mismas dimensiones y cantidad de composta. Esto fue a finales de 2012. Así que en esta la cavé, puse composta en la zanja, cavé, hice una zanja. Mientras avanzas, entierras la maleza, volteas la tierra. En esa etapa, simplemente, ni siquiera usé cartón, de hecho, porque tenía una cantidad decente. Puse 20 centímetros, 8 pulgadas de composta, casi toda caramelo viejo. ¿Sabes qué es la composta? La composta es cualquier cosa más de la mitad descompuesta, así que hay muchas opciones para encontrar algo adecuado. Materia orgánica es una buena forma de describir el método sin cavar o el cultivo en general. Para buenas verduras se necesita suficiente materia orgánica. Así que cada año, este tiene 2 carretillas más en diciembre, y este tiene 2 carretillas, que esas 2 carretillas se entierran cada diciembre, cada año. Yo excavo eso, ya lleva 3 excavaciones ahora cada año, aquí no excavo. Mucho más fácil, se necesita menos tiempo, la misma cantidad de composta encima y puedes ver las mismas verduras. El crecimiento de los cultivos es muy similar, siempre hay algunas variaciones entre diferentes partes de las camas, según lo que pasó antes. Había chícharos muy vigorosos cerca de la cámara, más fuertes con el método sin cavar, lo que lo demostraba. Había un poco de residuo de babosas porque los chícharos acabaron antes, lo que afectó a las coles en su crecimiento inicial. Pequeños detalles como ese, pero en general, el panorama es el mismo para ambas camas, las mismas plantas en 2 cosechas al año. Todo lo que ves aquí es la segunda siembra, así que ya hemos obtenido de esta cama, que mide 15 por 5 metros, 5 por 16 pies. Este año hemos obtenido 54 kilos, que son 112,15 libras, ya muchas verduras. Y de estas 52, así que estaba un poco atrasada este año hasta ahora. Durante 12 años, los totales, cuando los promedias, si los sumas todos durante 12 años, divides entre 12, son 93 kilos al año de la cama cavada, 105 de la cama sin cavar, así que hay más de 10 de aumento haciendo menos trabajo. Es como que no te va a gustar, ya sabes, la técnica sin cavar tiene muchas ventajas. Yo creo que obtienes un mejor drenaje. Puedo salir aquí en clima sucio y húmedo y caminar, empujar una carretilla. No se hacen surcos y tienes una buena estructura que es permanente, incluso en clima seco como el que tenemos ahora. Estamos regando a mano, pero solo con esa manguera y eso ha sido suficiente para media hectárea. Apenas estamos logrando mantenernos al día con eso. Eso es en parte porque el método sin cavar realmente retiene bien la humedad. La gente sigue preguntando si no debo airear el suelo, pero creo que hay mucha información falsa. La gente se convence de hacer cosas porque lo oye repetidamente. Si algo se escucha mucho, se cree que es cierto. Pienso que eso no es cierto. Por ejemplo, te estoy haciendo una prueba ya. La llamo la prueba de 3 franjas y hay 2 franjas relevantes para esta discusión. Una se divide cada año. Al meter una horquilla en el suelo, lo aflojamos y aireamos sin voltear la tierra. Después colocamos el abono en la franja de al lado. No la toques ni caves, solo pon la misma cantidad de abono encima. Entonces, solo una variable. Siempre debes aislarla si quieres conocerla, así que la variable. No hay que cavar ni usar la horquilla. Y adivina qué, en más de 10 años, quiero decir, no sé cuáles van a ser los resultados, pero simplemente seguimos sumando. Durante más de 10 años ves que donde usamos la horquilla en el suelo, la cosecha es 7% menor. ¿Por qué? Tal vez porque al usar la horquilla, que es la parte que no se menciona, estás rompiendo la red de micelio y perturbando mucha vida del suelo, que en realidad quiere ayudar a las raíces de tus plantas a encontrar el alimento y la humedad que necesitan. Con estos principios básicos de no alterar los minerales al no cavar, al alimentar la superficie al menos una vez al año, mantienes el suelo en una condición permanentemente saludable y fértil. Y eso te da muchísima libertad en cuanto a lo que puedes hacer en tu jardín, por ejemplo. Aquí otra prueba que estoy haciendo es no rotar los cultivos. Así que en esa cama he cultivado papas todos los años durante los últimos 11 años. Este fue el 11º año de la cosecha 2025 y la cosecha de este año fue de 44 kilos, desde esa línea hasta la malla blanca. Y ese es de hecho el promedio durante 11 años.
Pero lo que estoy notando, incluso más que esos números, es simplemente la salud general y el bienestar de las plantas de papa. Guardo mi semilla de papa y reservo papas para plantar en primavera. Es una cosecha de tipo segunda temprana, una variedad de mediados de julio. Charlotte, de hecho, se conserva muy bien también, así que podríamos estar comiéndolas incluso la siguiente primavera. Tiene ventajas, pero no me esforzaría en no rotar. Solo es una prueba para ver qué ocurre. Y el mensaje es que no importa tanto, porque la preparación de las camas con el método sin cavar es muy simple y directa, porque realmente no hay ninguna. La superficie siempre es buena para sembrar semillas o plantar, y aquí hubo lechuga esta primavera y es otra prueba sin rotación. Fue el 9º año consecutivo cultivando lechuga en esta misma línea, donde ahora puedes ver betabel y la cosecha de hojas de lechuga. Cosechamos hojas de lechuga semanalmente durante 10 a 12 semanas de las mismas plantas, y la cosecha de 10 más que la mayor que he registrado. Creo que eso se debe principalmente al clima. Ya sabes, tienes estas variaciones de clima. Las plantas siempre han estado sanas en esos 9 años. Y cosechamos 77 kilos de hojas de lechuga de esta franja, que mide 6,5 metros de largo por 12 metros de ancho. Cada cama mide 12 metros de largo y 1,20 de ancho, pero en 3 franjas. Cada una mide 2 metros de largo. Las trato como una línea larga según lo que crece en ellas. Hace un mes tenía betabel y la lechuga aún producía, así que pensé, wow, hay algo de espacio. Porque seguimos quitando las hojas exteriores de la lechuga, así que las ponemos entre las lechugas, entre las filas de lechuga, entre medio. Cada lechuga tiene 4 filas de betabel ahí. No están tan regulares como podrían porque había lechugas en el camino, pero han crecido bien, llevan un mes en la tierra y eso tiene muchas ventajas. Una es que, como regamos la lechuga, parte del agua también va al betabel. Al usar cobertores suceden 2 cosas a la vez. Detrás de mí hay una cama con coles de Bruselas. Y esa cama ya ha tenido muchas zanahorias este año. Eso muestra la fuerte fertilidad y a menudo se dice que las zanahorias no apliques composta o estiércol antes de sembrar porque las afecta. Es un montón de tonterías, básicamente, no ignora esos dichos, tíralos por la ventana, échalos al montón de composta. Hay muchas cosas así que vas a escuchar a las que no necesitas prestar atención. Y porque tienes esa lógica detrás de ti, de una fertilidad fuerte y saludable. Esto se comprueba porque en esa cama, sin agregar abono nuevo, ahora crecen coles de Bruselas. Y ya sabes, la creencia popular dice que las coles de Bruselas son plantas que requieren muchos nutrientes. Necesitan una buena cantidad de estiércol, composta o fertilizante si usas eso. Yo no lo haría. Así que están creciendo en la misma tierra que hemos tenido. Zanahorias fantásticas, con crecimiento equilibrado y buena proporción hoja-raíz, como en la otra cama. También cultivamos excelentes coles de Bruselas. Sabes, es simple, directo, rápido y fácil. 2 cosas más valiosas que suceden como resultado de la siembra continua, como esta, es que no es que agote el suelo, ¿sabes? A veces se dice erróneamente que el suelo necesita descansar. En realidad, los microbios en el suelo durante la temporada de crecimiento como esta, no en el invierno, sino en el verano, ellos quieren el alimento que viene de las raíces de las plantas. Así que en realidad, superponer plantas como esto, lo que se llama interplantación, significa que tienes ese cultivo continuo. Hay muy poco espacio entre que una parcela termina y otra comienza. La otra gran ventaja es que hay más comida, sale muchísima comida. Un área pequeña, como vimos con esas camas de prueba, no son camas muy grandes, 100 kilos de comida cada año. Esta área, prueba de 3 franjas, es de prueba. Yo llevo registros. Y tiene 9 metros de largo, unos 30 pies y 6,5 metros de ancho, que son como 20 pies. Por más de 10 años el promedio ha sido de unos 360 kilogramos de cosecha ya recortada. Verduras listas para cocinar. Piensa cuánto podrías comer en un año, considerando un área no muy grande. Es aproximadamente una cuarta parte del tamaño de una parcela británica completa, que creo que son demasiado grandes. De hecho, cuando cultivas así, no necesitas una parcela de tamaño completo. Yo diría que lo pequeño es hermoso con el método de no cavar. Haz solo 1, 2, 3, 4 camas, especialmente si apenas comienzas, haz una cama. Revisa mi curso para principiantes, te lleva por esos pasos sencillos para que empieces y luego veas a dónde quieres llegar desde ahí. Y
¿qué hay de las malezas? Cuando estás comenzando, ese es realmente el gran problema, ¿sabes? ¿Cómo empiezas? No, cavar y preparar el jardín también es mucho. Nunca eliminas las malezas ni las arrancas, sino que las cubres. Así que se trata de excluir la luz tanto como sea posible. Y luego algunas malezas, como la correhuela aquí, y te voy a mostrar cómo las mantienes. También atraviesan la capa inicial de mantillo. Esta cama la hicimos en enero, ahora en julio ya pasaron 6 meses. Y estaba llena de ranúnculo rastrero, diente de león, convólvulo abenses y correhuela de campo rastrera, que ahora está floreciendo de color rosa por todo el jardín, como detrás de mí y justo ahí, alrededor del estanque, revelando cuánto de eso hay en el suelo aquí, y eso determina un poco, no tanto cómo empiezas, sino cómo necesitas continuar. Porque para controlar malezas perennes y vigorosas, no es como una religión en la que nunca, jamás debes perturbar el suelo, porque simplemente no es práctico ni factible, y necesitas perturbarlo un poco para eliminar algunas de estas malezas. No la raíz grande de abajo, sino la nueva raíz que ha sacado, así que voy a entrar aquí. Lo que estoy moviendo aquí en realidad es solo el compost que hemos puesto encima. Pusimos alrededor de 12 centímetros 5 pulgadas de compost nuevo y lo que busco es simplemente cortar la enredadera y eso es todo lo que puedo sacar en este momento. Eso, por cierto, es bueno para el compostaje. Yo pongo todo eso en la pila de compost, así que lo hago regularmente. De hecho, no lo he hecho por suficiente tiempo, y si puedes sacar suficientes de estos, simplemente se rompe. A veces escuchas un chasquido más fuerte, y como justo ahí, lo voy a quitar para que puedas ver uno grande. Ya sabes, mira, oh sí, ronco, no. Esto es interesante en realidad, porque debajo de este compost hay cartón. Ya han habido ocasiones en que la enredadera ha intentado crecer y no ha podido llegar a la luz del día por el cartón. Pero el cartón no dura para siempre y por eso creo que está enroscándose aquí. Estas son algunas raíces más profundas, obviamente, y han estado como enroscándose una y otra vez debajo del cartón y de repente logran atravesarlo. Así que todo eso, de nuevo, es bueno para compostar y también para quitar. Porque eso le quita energía a lo que yo llamo la raíz principal, la raíz más profunda, la que nunca vemos y nunca quitamos. Y esa es la parte de no cavar, así que nunca intentas sacar estas malezas difíciles. Las raíces de pasto fibrosas que se extienden y de repente aparecen. Y si las ves, no hay sustituto para esa remoción regular. En mi experiencia, en el primer año puedes deshacerte del pasto cuch y en 2 años de esta correhuela. Y te leeré una cita al final de un tipo que se deshizo de la cola de caballo en 3 años, nuevamente con remoción regular. Bueno, sí, suena como mucho trabajo, pero lo que hace es ahorrarte mucho trabajo en el futuro. Con el método sin cavar, casi no deshiervamos después de eliminar malezas perennes. Las anuales dependen del tipo de composta que uses. ¿Tienes semillas de maleza o no? Pero si no hay demasiadas, entonces tendrás muy pocas malezas que aún necesites quitar. Soy muy estricto con el deshierve. Simplemente no necesito hacerlo mucho porque no quiero que ninguna maleza llegue a semilla. Ese es el punto. 1 año de siembra de malezas son 7 años de deshierve. Sí, es una buena idea tener eso en mente. He pasado por eso, así que mantente alerta. Elimina las malezas cuando aún son pequeñas. Hay un dicho que dice, deshierva antes de ver las malezas. Suena loco, pero es casi cierto. Eso también te pone en contacto con tu jardín. Hacer un poco y seguido es la mejor manera. Y aquí tenemos una generosa capa de composta encima, que no solo suprime las malezas en el primer año, sino que también alimenta la vida del suelo y a las plantas. Estas son frambuesas que se plantaron en febrero, hace 5 meses. Como ves, ya están dando fruto y hay frambuesas muy buenas. Detrás de mí hay una parra de vino. Y de ahora en adelante, si seguimos controlando esto, que así será, en 2 años ya no habrá más enredaderas. Por si te preguntas, esta cama es especial para frambuesas, ya que son muy invasivas y se esparcen mucho. Hay una justo ahí, no sé si la puedas ver bien, pero ya sabes, ese es un nuevo brote de frambuesa. Y solo estoy dejando el lado de madera de manera temporal. En general no recomiendo usar los lados de madera. Sabes, puedes hacerlo si quieres, pero esto ya se ha hundido bastante. Luego lo quitamos, pero ponemos cartón en el borde, así que aunque caves, será igual.
Pero tienes que tener un área libre de maleza alrededor de tu cama, si no, las malezas simplemente volverán a esparcirse. Te traje aquí porque ilustra muy bien el proceso de cómo empecé en mi primera primavera de 2013. Y la foto de febrero de ese año muestra esa cama ahí, donde ahora está el maíz dulce. Estoy poniendo composta sobre el pasto, malezas, ranúnculo y cardos, un poco de todo. Pero no estoy usando cartón, y eso es porque en realidad se me acabó el cartón, porque estaba haciendo toda esta área inmediata en esa primera primavera. Y sí, necesitas mucho cartón, pero es solo una vez. No estás poniendo cartón cada año. Es solo para acolchar, sofocar las malezas existentes. E incluso si no todas mueren, como vimos con la correhuela. Luego las quitas con la palita. Y tuve que hacerlo ahí. Con los cardos, esos cardos rastreros, simplemente siguen arrastrándose y creciendo. Y yo los estaba quitando mucho. E incluso yo tuve momentos de duda. Y tenía algo de pasto escocés o pasto cucha ahí abajo, que seguía saliendo. Solo pienso, ¿esto alguna vez va a funcionar? ¿Van a detenerse? Sí, lo hacen. Se detienen de repente y ese es el hermoso momento que ves. Ya no hay más porque la raíz se ha desgastado. Así todo consiste en podar. Es una forma más bella de jardinear que combatir malas hierbas. ¿Qué haces si ya estás cavando? ¿Cómo cambias al método de no cavar? Tal vez. Bueno, muy simple. Simplemente deja de mover la tierra, de cavar, de arar, lo que sea, y cubre la superficie con materia orgánica, que no tiene que ser composta de alta calidad. Cualquier materia orgánica, piénsalo como alimento para los organismos del suelo. Ya sabes cómo sucede en la naturaleza cuando caen las hojas de los árboles o cuando los pastos mueren al final del verano. Y ese tipo de cosas. Y luego es buscado y llevado al suelo por toda la biología que hay en el suelo. Así que eso es lo que queremos imitar. Se trata de copiar a la naturaleza y este es el resultado. Notas que la abundancia es asombrosa. ¿Y si tu clima es distinto? Y recibo comentarios muy agradables sobre esto en YouTube. Principalmente también estoy en Instagram, muchos comentarios ahí de Chile, por ejemplo, y en YouTube. Una señora de Florida afirma que lleva 5 años haciendo esto y le ha funcionado muy bien, en un clima muy diferente y también con suelo bastante arenoso en gran parte de Florida. Un señor de Malasia me visitó y dijo, wow, este es un método realmente bueno, porque allá reciben lluvias tropicales intensas que golpean la superficie y si has labrado la tierra, eso la deja suave y suelta. A la gente le dicen que eso quieren, pero la lluvia lo destruye. Deben labrarla otra vez para evitar que se forme una costra dura en la superficie, dijo él. O con su composta en la superficie. Se mantiene suave, no hay problema con eso. Y puede hacer composta en 6 semanas porque está en un clima tropical. Ajustas algunas cosas según el lugar del mundo, pero el enfoque sigue siendo universal. ¿Y qué hay de si puedes hacer este método sin cavar a una escala mayor? ¿Puede este método alimentar al mundo? Y la respuesta es sí. Sería posible si más personas accedieran a la tierra, ya que no se necesita mucha para cultivar bastante, como aquí. Estoy cultivando media hectárea, aproximadamente 2.000 metros cuadrados, y estamos vendiendo alrededor de 35.000 libras de comida en un año, probablemente más este año, de hecho. Y eso además de alimentarnos a nosotros mismos. Con estos métodos obtienes mucha comida en poco espacio. Pero si lo amplías, y si yo intentara hacer esto en una acre, proporcionalmente, obviamente, sería el doble de trabajo. Y estaría batallando para vender los cultivos de mayor valor, que es lo que estoy haciendo en este momento. Así que estoy vendiendo más verduras de hoja, como ensaladas. Y si quieres cultivar más para vender cosas como papas, col, zanahorias, betabel, son cultivos de menor valor. Y no es tan fácil ganarse la vida, sea lo que sea que eso signifique, sin profundizar en la economía tan falsa que tenemos ahora. Como muchos dedican gran parte de su tiempo a ganar para la renta y tras pagar energía casi no les queda dinero. Así que si puedes cultivar tu propia comida es otro ingreso, así lo veo yo, porque cuando cultivas tu propia comida con este método estás ganando salud. Eso, se podría decir, es más importante que el dinero.
Tienes contacto con los microbios de un suelo realmente saludable. Los microbios del suelo se parecen a los intestinales, así que así mejoras tu salud constantemente. El intestino es una cuarta parte de tu cerebro, el 80% de tu sistema inmunológico. Sabes, me siento muy bien, tengo 66 años, así que a veces sí siento mi edad un poco. Pero en general, comer una buena cantidad de esta deliciosa comida me mantiene en contacto con la naturaleza. Tú también puedes hacerlo. Y luego, justo al empezar, saqué este comentario, un comentario encantador que recibí en YouTube. ¿Sobre qué tema? Por cierto, en este momento me cuesta trabajo mantenerme al día con los comentarios. Llevo más de 12 años haciendo YouTube. He respondido a los comentarios cuando ha sido apropiado y los he leído todos. Ahora mismo estoy ocupado escribiendo otro libro, así que disculpa si no respondo a tu comentario. Este tipo comenta mucho y tiene el curioso nombre de Soy solo polvo de estrellas de Canadá. Seguro verá esto. Y hola. Entonces lo que él dijo fue, vi y comenté en tu canal durante todo un año. Antes de empezar mi propia cama pequeña de 6 pies, aproximadamente 2 metros, estaba muy dudoso de comenzar una. Y finalmente comenté que seguía posponiendo mi jardín. Y tú respondiste, tú puedes. Y él dijo, eso fue hace 5 años y siempre recordaré esas 2 palabras. Ahora tengo un enorme jardín de permacultura y estoy empezando a vender en mi mercado local, así que simplemente empezar en pequeño puede abrirte todas esas puertas. También puede hacerlo por ti, solo tienes que intentarlo un poco. No tengas miedo de fracasar. Nos presionan mucho para que tengamos miedo de todo. Abraza lo desconocido un poco, confía en la tierra, cultiva lo que quieras comer y disfruta el viaje.